Sí, tío Alberto, sí, admire esta iglesia tan peculiar, tan singular, como pocas de este estilo arquitectónico que hay en la Ciudad de México, un gótico allí que tiene mucho de bizantino. Y bueno, pues simplemente le quiero mostrar un pequeño recorrido por edificios emblemáticos de la colonia Roma, que lo representan mucho. Aquí en la calle de Avenida Cuauhtémoc, entre Zacatecas y Querétaro, tenemos el primer monumento o edificio construido mucho antes de la colonia Roma. Sí, tío Alberto, así como lo ve, esta iglesia, antes de que existiera la colonia Roma, ya existía. Y es que, como usted sabe, había lo que se llamaba la Hacienda de la Romita, y esta era la iglesia, tío Alberto. La primera iglesia, que es de Nuestra Señora del Rosario y que es muy emblemática actualmente, que da una entrada a la parte de la colonia Roma sobre Avenida Cuauhtémoc, y que es el primer monumento que usted, si quiere conocer la colonia Roma, tiene que admirar. Va el primero, tío Alberto, pero sobre la calle de Puebla hay más. Y tío Alberto, otro bello edificio aquí en la colonia Roma que vale la pena admirar. Y yo no sé si usted de jovencito llegó a venir aquí por la colonia Roma para ver el cine Balmori. Era un cine muy entrañable para los romanos, sí, tío Alberto, para los niños que crecían en los años 30, 40, 50, pues había la matiné y todo, sí, tío Alberto, por supuesto. Y bueno, aquí había un cine Balmori, el edificio se llama el edificio Balmori. Tiene en realidad dos conjuntos de departamentos, que fue concebido como un lugar habitacional, pero en los bajos un lugar comercial. Es el edificio Balmori, pero vamos a verlo por el otro lado para que admire su arquitectura, que es bastante de chile, dulce y manteca. Y bueno, tío Alberto, efectivamente el edificio Balmori está sobre la calle de Orizaba y esquina con Álvaro Obregón, pero lo que le quería mostrar, si usted se fija, ahí está lo que era la influencia del afrancesamiento, porque el edificio fue construido en 1922 y remodelado en los años 90 y ya quedó acá muy fifiris nice, pero en los 80, ¿para qué le cuento, tío Alberto? Era así como de hipitecas, pero ahora ya es para intelectuales y gente. Sí, tío Alberto, amor y paz, amor y paz. Ahora, fíjese que aquí cerquita hay otra casona. Esta casona de estilo afrancesado, exactamente de la época de don Porfirio Díaz, porque esta avenida que se llama Avenida Álvaro Obregón no se llamaba así, tío Alberto. ¿Cómo cree que se llamaba? No sabe, ¿verdad? Avenida Jalisco. Y ya después, cuando falleció, porque por aquí vivía el presidente Álvaro Obregón, bueno, el general Álvaro Obregón, entonces le pusieron a la calle Avenida Jalisco, ¿cómo? A Álvaro Obregón. Fíjese lo que son las cosas. Y aquí este edificio, que hoy es conocido como la Casa Lam, fue una casa habitacional de una familia llamada apellidada MacGregor, ¿verdad? Y que era habitacional, pero ahora ya es un lugar, un centro cultural y vale la pena admirarlo. Ahora sigamos adelante, tío Alberto, que hay todavía 2, 3 lugarcitos que tiene que admirar por su arquitectura, porque aquellos edificios grandotes no vale la pena, tío Alberto, pero en cambio estos de aquí dan personalidad a la Roma. Sigamos, tío Alberto, no se me quede ahí que va a llover. Admire, tío Alberto, admire este estilo arquitectónico neogótico, que por supuesto también tiene influencia de otros estilos, pero esta iglesia, esta es la iglesia de la Sagrada Familia, tan emblemática de las familias de la colonia Roma, que es el lugar de reunión de muchas de esas familias de la época del Porfiriato, que bueno, le da prosapia aquí a la calle que comunica Orizaba hacia lo que es el jardín de Río de Janeiro. Allá vemos al David y vemos que ahora aquí hay muchos cafetines y por supuesto allá al frente, tío Alberto, créame que vale la pena admirar esta casona que fue construida allá a principios del siglo por don Joaquín Baranda. Fue una casa habitación. Luego con el tiempo, ¿qué cree que fue, tío Alberto? ¿A qué no se imagina que fue? La Embajada de Brasil. Y luego de que fue la Embajada de Brasil, adquiere la colonia asturiana y hacen aquí el centro asturiano.
pero luego el centro asturiano se fue hacia la colonia Polanco y se la dejó en comodato. Buena obra cultural a la UNAM, que la convirtió en la famosa Casa del Libro, que aquí es una maravilla entrar y ver todo lo que son sus salones y por supuesto que se respira la cultura libresca. Estos son, tío Alberto, la Sagrada Familia, la Iglesia del Rosario, la Casa Lam, el edificio Balmori, la Casa del Libro, por supuesto el David, y también hay otras pequeñas casitas que no tienen historia, pero que tienen ese bouquet, ese sabor que le da personalidad a la colonia Roma. Le digo, viajar por la colonia Roma también es una lección de arquitectura. Échele un ojito a esta colonia y sus viejas casonas. ¡Ay, ay, ay! Ojitos pajaritos, pero qué bonito es ver, recordar y a veces saber. Ahí nos estamos viendo, tío Alberto.